Quiero saludar con mucho gusto el día de hoy en el tema que nos acompaña, el asunto de los aranceles, México-Estados Unidos, aun cuando por el momento, pues parece que la paz volvió, siempre estamos con el alma en un hilo y a la expectativa de a ver a qué hora este trompudo amanece y nos vuelve a sacar un susto. Entonces, para el tema está Beatriz Ramos García. Eres licenciada en Derecho con especialidad en Impuestos Internacionales por Harvard, maestría en Impuestos, técnico en Comercio Exterior, una picuda. Asesora de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, de la Fuerza Aérea Mexicana en materia fiscal, aduanera y tratos internacionales. Y bueno, está Rodolfo Muñoz Vega, maestro en Impuestos. Trump amenazó en cerrar la frontera por completo, poniendo en riesgo 1.700 millones de dólares en productos y servicios que cruzan todos los días, y entiendo que la frontera donde más cruce hay es Nuevo Laredo. ¿Estoy en lo correcto? Laredo y Colombia. A ver, cuéntanos, ¿cuánto pasa por ahí, Beatriz? El 70% del valor de las exportaciones al norte pasa por Laredo y Colombia. ¿El 70%? El 70%. Yo he estado en Laredo, hicimos un programa muy interesante entre justamente el que era el alcalde de Nuevo Laredo y el alcalde de Laredo. Y la importancia que hay entre ellos en esas garitas, en ese cruce de frontera. ¿Qué significa esta medida para México, Rodolfo? Desde tu perspectiva, qué bueno que ya la detuvo, pero ¿estás tranquilo? ¿Con eso ya te quedaste en paz? Pues no nos podemos quedar en paz porque al final de cuentas es algo totalmente unilateral y estamos a los caprichos que él pueda estar manejando. Como lo decías ahorita en el inicio de tu programa, un arancel no es otra cosa que un impuesto, pero es un impuesto proteccionista. Estos impuestos proteccionistas, si en México nos cuesta producir algo 100 pesos y en el resto del mundo cuesta 80 pesos, pues ¿qué es lo que quieres hacer? Traerlo de otros lados. Los aranceles y los impuestos en este caso sirven para proteger una economía. Si estamos hablando que pasa toda esa mercancía de México hacia Estados Unidos, estaríamos pensando que Trump lo que quiere es proteger su economía. ¿Para qué? Para que en el ejemplo que estamos manejando, si algo cuesta 100 y a mí me cuesta hacerlo en México, con lo que es mano de obra, materia prima, gastos de fabricación, y traerlo me cuesta 80, el gobierno mexicano pondría un arancel para que le cueste más caro comprarlo si lo vas a traer de fuera. Lo que quiere hacer Trump es encarecer las compras de su país, es decir, nuestras exportaciones. Pero los aranceles son totalmente para proteger una industria. Él lo que está protegiendo es su territorio, es lo que lo hace muy diferente a una situación que no se convierte algo de comercio exterior. Él amenazó poner aranceles para que no le llegaran ahora sí que migrantes. Y hace un tema totalmente, se sale del contexto del comercio. Porque o sea, no es un tema como lo sería México-Alemania, México-China, México-Canadá, en fin, lo hace por frontera, por los migrantes, un tema completamente distinto. Lo hace para efectos de presionar al gobierno mexicano, para amenazar y decirles, si tú no haces tu trabajo en otro tema que no es el económico, yo te voy a castigar con lo económico porque te va a costar y te voy a incrementar el precio. Luego entonces en Estados Unidos cuesta más caro llevar esa mercancía y se hace una cadena muy complicada de empezar a hacer incrementos de precios. Los incrementos de precios van a llegar a lo que es la inflación y la inflación nos empieza a generar otro tipo de problemas. Pero entonces, Rodolfo, porque yo creo que el trompudo no tiene un pelo naranja de tonto. Punto. También eso puede generar que la empresa mexicana diga, me conviene más trasladarme a Estados Unidos, operar en Estados Unidos y dejo un 10%, un 20% operando en México y allá me va a costar menos. Pues eso sigue siendo teoría y no práctica,
porque en la práctica... Pero podría. Sí, en la teoría puede funcionar porque él lo que quiere es, y se lo ha pasado diciendo desde campaña, van a regresar todas esas industrias y va a volver a haber empleo en los Estados Unidos, en lugar de que los empleos estén en México o en China o en todos los lugares donde era más barato producir para ellos. Yo puse el ejemplo ahorita mexicano, pero habría que entender porque en México ha habido varias épocas de poner aranceles. A finales del siglo XIX y principios de este siglo, en la época de Don Porfirio, vivíamos de los aranceles. Todo lo que se traía de México, se traía del extranjero a México, pagaba un impuesto. Y era nuestra principal fuente de recaudación. Entiendo, el 70% de recaudación en ese tiempo de aranceles. De aranceles, porque eran impuestos por las compras que hacía México a otro país. Un 50% de lo que estábamos manejando. Después de la Revolución, que empieza a nacer la industria, México empieza a poner aranceles para medio proteger la industria, pero pues no había nada que proteger. Es hasta después de la posguerra donde se inicia una situación de cerrazón. ¿Te acuerdas que se hablaba de la sustitución de importaciones? Y estábamos hablando de que era la época del desarrollo estabilizador. Y México como gobierno cierra las fronteras y lo que obliga es a empezar a tener una industria fuerte. ¿Para qué? Para yo no comprar nada al extranjero y todo producirlo en territorio nacional. ¿Es cuando viene el hecho en México? ¿Cuándo viene qué, perdón? El hecho en México, ¿se acuerdan? Tuvo una época... Lo bien hecho en México, sí, compra lo hecho en México. Está bien hecho y todo. El hecho en México era la marca. Que es una cuestión donde nosotros tendríamos como nacionales, pues buscar los productos hechos en México que son bien hechos, vamos a decir, ahora sí ya siendo la misma campaña. La misma campaña. ¿Qué sucede en esa época? Ahí empieza todo durísimo, hay muchos impuestos, pero cuando viene la crisis petrolera, a México no le queda otra que abrir sus fronteras, pero lo hace de manera unilateral. México empieza a bajar sus aranceles, México entra al GATT, estamos en plenos pactos de solidaridad y tenemos que abrir la frontera pese a que si se abre la frontera, truenen nuestros industriales mexicanos porque veníamos de 50 años de proteccionismo. Oye, está todo cerrado, no hay competencia, te abren la competencia y a expensas de que tronara la industria, se tiene que abrir porque la crisis estaba impresionante. Es hasta los tratados cuando se hace de manera bilateral, ya que es bilateral, que nos van a bajar los aranceles, los extranjeros de un lado y nosotros también. Entonces ya hay reciprocidad. Y tienes calidad, tienes buen precio, tanto en lo mexicano como en lo extranjero. Fomentas lo que viene siendo la creatividad, porque yo le voy a comprar a quien me dé calidad, me dé precio, tal como lo estás manejando. Me vale si sea mexicano, inglés. Yo lo que voy a hacer es que sea barato y que sea bueno. Y entonces empezamos a competir a nivel mundial en lo que estamos manejando. En el mundo ha sido diferente. ¿Y cómo estamos en ese sentido? ¿Somos competitivos? Sí, somos competitivos. México tiene una mano de obra calificada. México es muy bueno. Simplemente la industria automotriz. Ahí tenemos toda una cuestión donde le vendemos muchísimo a nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos. Ahora, nos estamos peleando con nuestro mejor amigo en materia de comercio. Vecinos, una frontera grandotototota, y nos estamos peleando por aranceles. Fíjate, los países industrializados... ¿Cómo era en el mundo? Los países desarrollados, en un principio, ellos cerraron su frontera. Ellos lo que querían, y estamos hablando, si quieres, de la colonia británica, la colonia española. No importa, cerraban la frontera y se potencializaban porque hicieron industria muy, muy fuerte. Y no querían que más que vender ellos. Ellos querían vender sin que vender sin que nadie les cobrara y comprar carísimo. Entonces, ¿qué hacían? Presionaron a todo el país, a todos los países en subdesarrollo para que no se comprara nada. Cuando ya son más fuertes todavía, ahora sí quieren abrir las fronteras, porque ahora ya son poderosos, ya tienen lana, y empezaron a obligar a nivel mundial a todos los países subdesarrollados a empezarle a entrar a los tratados de libre comercio. En un principio yo dije que México estuvo muy cerrado para empezar a crear su industria, pero no es la misma industria que se tenían en países desarrollados. Entonces, podríamos irnos a pausa. Gracias, Rodolfo, por explicarnos así, por tu presentación, gracias por trabajarla, porque además te lo trae en su computadora y picudísimo. Fíjate, está bien pensado en que cerremos, me van a ahorcar por lo que voy a decir, pero no estaría mal cerrar las fronteras en ese sentido para México y poder potenciar lo hecho en México.
Según la época en la que estás viviendo. Ahorita La no de se ahora puede. no se puede. No, ahorita no podríamos. Entonces, Sería esa es la bronca. Bueno, y nosotros estudiamos y aprendimos, venimos de la generación del Tratado de Libre Comercio y siempre era todo apertura, todo era libertad. Empezamos a escuchar que los ingleses se quieren salir de la comunidad europea y empezamos a escuchar el Brexit y empezamos a escuchar la cerrazón y el mundo ahora está al revés. Ahora lo que quieren es empezar a proteger. ¿Cómo vas a protegerte de manera internacional? Con impuestos internacionales. Porque no estamos hablando de nuestros impuestos aquí nacionales. O sea, ya no puedes cerrar fronteras. Pues ya no o sea, sé. ya en ninguna parte del mundo diríamos, tú puedes, porque a veces pienso que el muro no lo está poniendo Trump, sino nuestro presidente. No, el muro lo tenemos en nuestra cabeza. Queda claro. Bueno, y sobre todo él. Él sí, o sea. No, bueno, ni cómo ayudarlo. Ni cómo ayudar. No, y como tiene sus propios datos, pues tampoco hay cómo influenciar en el tema, ¿no? Pero, digamos, a veces pienso que él pone el muro porque él quiere justamente que se potencie lo de adentro. ¿Se puede? Él quiere regresar al pasado. Yo creo que se quedó añorando esas épocas. Luis Echeverría. Sí, los dos. Trump y nuestro PG. O sea, están en una cuestión de querer regresar a lo que ya no fue. ¿Cómo era antes? ¿A qué quieren regresar? Al proteccionismo, al hecho de aquí solo mis chicharrones truenan y yo soy el que pongo las reglas. Yo hago aquí lo que se me hinche mi... Prácticamente, pero no se puede por tanta relación comercial que hay en función de todo el libre mercado que hay en el mundo. Hace unos años lo que queríamos era acabar con los aranceles en todo el mundo y teníamos la bandera del libre mercado. Ahora parece que el libre mercado le saca ronchas a muchas personas. ¿Por qué le los sacan? populistas. No, es por la competencia. China vino a cambiar las reglas de toda esta situación. Si es bien barato hacer productos chinos, y pues primero los chinos hacían productos de mala calidad, ahorita están haciendo productos de muy buena calidad. Muy buena. Ya hasta parece que lo fake chino es mejor que lo original. Sí. Entonces, si estamos compitiendo contra ese precio, ¿qué tienen que hacer todos los países? Porque si no, nos va a comer China. ¿Y qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Lo que empieza a pasar ahorita a nosotros, porque también ya nos da coraje de que las empresas se vayan a China. Primero, bien gustosos que se vengan a México. Pero cuando se nos van, tenemos que preguntarnos, ¿por qué se nos están yendo? Algo estamos haciendo mal, pero a nivel global por la cuestión de ser eficientes y eficaces. Es que tendríamos que hacer un programa de cómo trabaja un hombre en México y cómo trabaja un hombre en China. Y perdóname, nada que ver, o sea, no se sale a echar su chesco, ni se echa su taco, o sea, tiene otra forma completamente distinta de la producción, de lo que representa la producción, ¿o no? Pues es que hasta culturalmente somos distintos, hasta las libertades que pueden estar teniendo son muy distintas. Nosotros sí al final estamos en un mundo, no sé, no conozco China, tú igual conoces China, cómo puedan tener sus condiciones laborales, pero hasta es muy diferente las horas de trabajo, las prestaciones. Sí, comparativamente con un mexicano, no, hombre, estamos en la gloria. La condición de productividad también es importante en China. No, ahí sí no haces los chips produces, que tienes que hacer en el día, copelas o cuello. Sí. No, a ver, pausa, volvemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Ramos García y Rodolfo Muñoz Vega, hablando de los aranceles del tema exportación-importación de México a Estados Unidos. En los minutos que nos quedan, con ganas de tener 4 horas de programa para seguirlos escuchando, porque qué interesante está todo lo que estamos compartiendo. ¿Qué le manda México a Estados Unidos que nos puede poner de cabeza si nos ponen un impuesto? ¿Qué mandamos? Yo creo que aquí es importante destacar que enviamos cosas que tienen un gran valor y no son tantas en volumen, y hay cosas que enviamos en volumen que tal vez no tienen los topes, el top 10 de valor de exportaciones en México. A ver, yo pienso que uno de los principales sectores es automotriz, agrícola, tiene también un gran volumen de exportaciones, pero el sector aeroespacial tiene uno de los principales volúmenes en dinero y no en piezas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a las autoridades, por ejemplo, a hacer negociaciones, no solo en México, siempre tendremos que plantear el valor de la pieza, y a lo mejor un motor puede costar 5 o 10 millones de dólares. Eso no lo vemos en un pedimento de importación de la industria automotriz, por ejemplo. Pero ¿no? Se hace en México. Pero se hace en México. Entonces, eso es por una pieza,
pero puede haber también reparaciones y la reparación puede costar 5 o 6 millones de dólares. Entonces, la verdad es que en volumen hay sectores que no se ven, pero que sí ocupan un lugar muy importante en la economía mexicana. Un tornillito, estoy diciendo, un tornillito del avión al Airbus, ¿no? Ahí te vas a Seattle, ahí mandas todo, ¿no? Porque ahí se arman. Pero entonces mandamos 1 millón de esas piezas, pero lo mismo el motor, lo que estás diciendo. Claro, motores, trenes de aterrizaje, puertas de aviones. La verdad, en el gobierno anterior, lo que se prometía, lo que se previó es que el expresidente quería subirse al primer avión fabricado en México. Eso todavía hoy no lo vemos y no lo vemos ni siquiera cerca. Pero sí vemos que ya hay muchas partes del avión que se fabrican en México. La carcasa, las puertas, motores. ¿Qué más mandamos? Independientemente de lo que mandamos, el impacto, las exportaciones mexicanas, casi el 80% de lo que exportamos, como todo México, se va a Estados Unidos. Y Canadá. ¿Qué? Entonces, el siguiente pues con razón el trompudo nos pone de cabeza. No, pues es que tenemos una dependencia de todo lo que vendemos, se lo vendemos a ellos. Sigue Canadá con un 3.1, Alemania 1.57, China un 1.45 y lo demás es al resto del mundo. Entonces, somos vecinos y no solo somos vecinos de que nos caigamos gordos o bien, somos vecinos que tenemos una dependencia económica muy importante por ese 80% que estamos vendiéndole de todo lo que estamos exportando a Estados Unidos. O sea, mandamos también, por ejemplo, pantallas, ¿no? Estaba leyendo y la cuestión de la producción en México de los 5 principales productos que se mandan, agrícolas, algo de pantallas, algo de memorias. Son cuestiones, chips que agarran y se están produciendo en la frontera y se están yendo a los Estados Unidos. Y esos aranceles que quiere poner el señor Trump son con fines parafiscales. ¿Qué significa eso? Que para él no le va a representar más dinero, no le importa el 5% o el 25%. O sea, no es un tema significativo en recaudación para él. No es un tema que la decisión sea para recaudar. Es un tema para presionar, es un tema de proteccionismo, no de su industria, sino de su territorio, buscando que regresen si quieren sus empresas. Entonces, a ver, nada más, sí, perdón. Rosario. De hecho, Rosario, de hecho, uno de los grandes logros de la mesa de negociación fue que se logró separar el comercio de migración, que la verdad es que Trump lo había un poco revuelto para presionarnos, pero la mesa, cuando terminaron las negociaciones, así se cerró. Comercio se va a ver con su gente, migración se va a ver con la gente. Y ahora, puede ser que se les ocurra volver a imponer aranceles. De verdad, no quiero sonar al presidente, pero sí tengo otros datos. La conferencia de prensa de ayer, yo tengo otros datos, de verdad lo digo. Yo lo que ahí está puesto en la mesa, en donde, por ejemplo, claro que le metieron dulcecitos, por decirlo así, a la negociación. Van a abrir un consulado en México para poder recibir los pasaportes vencidos de los venezolanos. O sea, van a ayudar a Estados Unidos, vamos a ayudar a Estados Unidos en muchas cosas que ellos no van a afrontar en la parte migratoria, que la vamos a asumir nosotros a cambio del tratado, de no el arancel. Quitar hoy el arancel sí fue un tema donde tuvo que haber apoyos, mandaron efectivos a la frontera sur. Y les dieron dulcecitos también. De hecho, está el plan donde se van a negociar si no funciona con Brasil, con Guatemala, con Panamá, donde llegan los principales migrantes que al final terminan en México, después en Estados Unidos. Pero esto se acordó que se vaya a negociar en mesas distintas de los impuestos. Aquí la cuestión es saber... Migración queda ya separado. La pregunta, Fernanda, es si realmente los aranceles eran un balazo en el pie para el señor Trump. ¿Por qué? Porque su misma economía, su misma industria le decía, oye, no inventes, no puedes estar haciendo una cosa así. ¿Por qué? Porque eso incrementaría la inflación en Estados Unidos y la inflación en México por los costos. Si los precios suben, el salario real baja. Si el salario real baja de las personas, pues tenemos que decidir entre qué queremos
¿Y qué necesitamos? El poder Con eso adquisitivo se le das en la torre a lo que viene siendo el consumo. Pues, si no hay consumo, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay empieza trabajo, a haber desempleo. claro. Si empieza a haber desempleo, vamos a tener inseguridad y se nos viene una verdadera crisis económica. Esa sería la cuestión, vamos a decirlo, para la gente. En términos nacionales, México pierde confianza, aumenta el dólar, aumentan las tasas, todo es más caro y entramos en un periodo de inestabilidad y de crisis, ahora sí ya declarado. Ya no estaríamos así como que creemos que la hay o que la va a haber. Si hubiera sido una cosa muy complicada para los México. expertos decían que el dólar se iba a 29. Y eso no es menor. Porque también hay una posibilidad, sobre todo si eres populista, esto lo pongo en la mesa, ustedes son los expertos. El populista puede decir, de a peso por 29, de a dólar por 29, no, pues cierro el tema y yo establezco el tipo de cambio. Ahí habría que ver qué pasa con Banco de México, ¿no? Banco de México pues al es final que ya lo del vivimos día, también en la época de, por favor, ¿cómo se llamaban los dólares aquellos? ¿Pancholares? ¿Cuáles? Los pancholas, pues no, hombre, los que pusieron el tipo de cambio que quisieron y los convirtieron Sí, en nada. Cuando el tipo de cambio era fijo o cuando Sí, había no, un no, desliz. sí, Era sí cuando, pueden hacer. cuando la moneda no se devaluaba, se deslizaba. Estamos hablando de Miguel de la Madrid y todo lo que había sucedido. ¿Y cómo nos fue? Pues, Hombre. empezamos a tener un problema de credibilidad nacional y perder la confianza de nuestros principales socios, ahora sí, del que viene a invertir a México, eso sí es un problema. Ahora, la óptica de Trump, esto es importantísimo y dejo la pregunta y nos vamos a pausa. La óptica de Trump, esto sería bien interesante escucharlos. ¿Cuál es frente a las calificadoras para México? Porque ya no nomás es Pemex, ya México no es para las calificadoras no es confiable, está en negativo, no es un lugar donde debes de invertir. Y dejo también sobre la mesa eso qué significa para Trump, cómo ve eso él. Y otra cosa, si estamos de México a la Patagonia, entiendo que lo que producimos en México en dinero es lo que proporcionalmente se produce de Guatemala a la Patagonia. ¿Estamos? En términos. Entonces, pues eso es otro tema. Porque si lo que hace México equivale a lo que hace de Guatemala a la Patagonia, pues es todo América Latina. Nosotros somos muy fuertes en ese sentido. No por algo somos ¿Dejaríamos de serlo? No dejan de serlo de inmediato, ¿no? Por algo somos la economía 14, 13, 15 en la que estemos. No está mal. Y no es el hecho de que en unos años podamos ser la economía número 8 o 9 a nivel mundial. O sea, ¿Qué México. sería lo ideal? Y México es un país, ahora sí vamos a decirlo en términos contables, es un país que está vivo, que está manejándose y compra y vende y hace tenemos una moneda que es la de las monedas que más se comercializan en el mundo. La visión de Trump, y yo lo manejaría así, para mí es total. Para él, para mí es el hecho de querer ganar más adeptos en función a lo que ha hecho y como que tratar de estar cumpliendo una promesa de campaña. El muro, lo estamos escuchando, dicen que sí lo va a cumplir porque ahora se va a hacer más cortito y porque va a ser en nuestra frontera sur, pero en la frontera de México. Y también es un tema que México le tenía que entrar porque pues también no podíamos estar teniendo ese flujo de migrantes porque estamos en la misma posición que ellos. Y el tema se convierte en una situación sumamente compleja donde la parte económica aquí pues ya se nos vuelve a olvidar lo que decían ayer de que si se va a manejar en 2 mesas separadas y estamos ahora sí que en un estira y afloja con el señor Trump. Yo digo que está más en cuestiones electorales. Es más, en un principio podríamos haber apostado doble contra sencillo a que no ponía los aranceles. Pero si no se hace nada, no podríamos habernosla jugado porque todo el mundo hubiera querido tener un presidente fuerte que se le hubiera puesto al brinco al señor Trump como lo habíamos manejado. No, en términos prácticos creo que se hizo lo que se tenía que hacer y ahora hay que vigilar que el TEMEC se apruebe. No se nos puede olvidar el punto más importante que traemos en libre comercio, porque si esto va a poner en tela de juicio todo lo que se avanzó con el TEMEC, entonces sí ya estamos hablando. No, es que es muy delicado y discúlpenme,
La mañanera será la mañanera y tienen sus propios datos. No se va a hacer en mesas distintas porque una cosa va de la mano con la otra. Y el comercio lo quiso castigar por ponernos un estate quieto en la migración. No van a ser mesas distintas. Sí, quiso dar un manotazo. No, quiso dar un manotazo. Y No también son mesas distintas. Y es muy preocupante lo que estás diciendo, porque si ya tú, presidente, no vas a ir, insisto, en un régimen de Andrés Manuel López Obrador que es de lealtades, pero no de capacidades, te tienes que llevar Ildefonso Guajardo, ¿o no? Pues estuvo... Pues es el que sabe. Al que sabe. Y estuvo hablando de que estuvo muy apoyado por todos y estuvo... Mira, pausa, buscando. que la productora ya me regañó. Pausa, volvemos. Entonces, Rodolfo Muñoz Vega, Beatriz Ramos García, hablando de el tema México-Estados Unidos. ¿Qué creen que pase? Ahorita estamos calmaditos, ahorita ya como que se asentó, el susto pasó, porque además dijo 5% por mes hasta llegar a 25, me doy. Una locura. Una locura. Ahorita, pero además el Congreso le dijo, no estamos con usted. O sea, ¿por qué reaccionamos a Trump cuando el Congreso nos protege a nosotros, el Congreso de Estados Unidos? Porque sería más lento ir a los canales legales. El canal legal que sí nos puede proteger, y si hubiéramos hecho las quejas donde las tenemos que hacer en la Organización Mundial del Comercio y todo lo que nos puede proteger, sería muy lento. Aquí la hizo al estilo Pancho Villa, mátalo y después virigua. O sea, primero iban a poner el arancel, el efecto sí iba a quedar ahí, venía la desconfianza, venía la bronca del tipo de cambio, se desajustaba todo, aunque después México tuviera la razón y hubiera podido ir a hacer los canales legales. No teníamos tiempo, no nos podíamos dar ese lujo de presentar la demanda, esperar a que el juez nos atienda y dar nuestros argumentos. O sea, estaríamos fritos ahí en esa situación. Lo que se hizo fue ir a decirle al señor, oye, por favor, tuitea que no es cierto. ¿Por qué? Porque ahora es más poderoso el tuit que el Congreso, tristemente. Y aquí tenemos que empezar a ver las instituciones, tanto nacionales como en el país más poderoso del mundo. ¿Qué tenemos que solucionar como México en el tema? Porque sí es la misma mesa, no hay dos mesas de negociación, es una. La economía va a costa de los migrantes, legal. Él pone el porcentaje y el otro es detén tus migrantes. Como si fuera nuestra culpa que salgan de El Salvador, salgan de Panamá, salgan de toda América Latina para arriba. O sea, nos toca geográficamente el problemón. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer con esos migrantes para que el trompudo esté en santa paz y no nos agarre otra vez a tuitazos? Bueno, me parece que las propuestas que se pusieron en la mesa, como el control de la frontera sur, el posible acuerdo con otros países para detener, un poco el control también. Y yo creo que no hay que perder nunca de vista que hace algunos años se reformó la Constitución, donde los inmigrantes dejaron de ser ilegales para México. Entonces, esa reforma creo que también a México no le ha beneficiado nada. Yo veo que hoy, lo veo en las noticias, lo veo en la calle, ¿no? Escuchas que ahora tienes compañeros de otros países que pueden tener un negocio, porque ser inmigrante en México no es ser ilegal. A ver. Entonces, eso es un problema. Creo que habría que fijar las leyes y unos controles. Lo decía, ¿no? Tienes 100,000 inmigrantes en México que quieren pasar a Estados Unidos. ¿Sabes cómo se llaman? ¿De dónde vienen? ¿Qué enfermedades traen? No sabemos nada. En realidad es que los han dejado cruzar por cruzar. Miren, esto es un escándalo. Pero Obama nos mandó 2 millones de mexicanos de regreso. Muchos se quedaron en Tijuana. ¿Quién supo? No se hizo gran brete, no había tuitazos en ese tiempo. Entiéndeme, hay 2 millones de personas que nos regresaron. ¿Y qué dijimos? Nada.
Ahora, imagínate Ojalá hubieran sido todos mexicanos. Si esto No, es... sí, seguro. Sí. Porque aquí a México Sí, pero regresan ¿sabes el que por- sea, ¿no? No, ¿sabes por qué se quedaron en Tijuana? Ahí está Porque la otra familia está del otro lado. la Nueva Haití, creo que se llama la colonia. Ya han salido buenos Nueva para Haití, han salido en buenos Tijuana. para la chamba. Es una esa colonia en Sí, particular sí. es un caso como que de éxito de lo que está sucediendo, de gente trabajadora que se queda. El migrante es muy trabajador. Muy trabajadores. Ahora, imagínate, si nosotros como país representamos para ellos una mejor opción, ¿cómo estarán ellos? Ahí va la Si pregunta. esto es éxito, Claro. ¿cómo será el fracaso? Bueno, la pregunta que les voy a hacer, a ver si hay alguien en el público que sepa y ustedes. ¿Quién es el culpable o a quién a qué o a quién se culpa de la pobreza de América Latina? Al imperio. Siempre Yankee. hemos manejado que el imperio es el culpable O sea, de... discurso Nicolás Maduro. Sí, sí, el imperio. Te o sea, tragas eso con tu agarras, Coca-Cola. sí, con Coca-Cola y con galletas María. O sea, al final del día, ¿quién Y es? entonces, ¿por qué se queja de que no lleguen? ¿Por qué? Porque se tienen que crear Si condiciones. es el culpable, Se tienen que crear condiciones. Si es el país más poderoso del mundo, sí tiene que ver por su gente, tiene que ver por su territorio, tiene que ver, pero el mundo ya no está para cerrar las fronteras como se quieren estar cerrando. El mundo no está para muros. Tendría que haber sí algo de cooperación entre México y Estados Unidos, porque si ya vimos que México es el que más produce y el que más hace, si hay responsabilidad de México y de Estados Unidos de lo que está pasando en Centroamérica y de lo que está pasando en el mundo. Se oye bien fácil decirlo. Si no podemos con nuestros problemas, ¿cómo vamos a poder con los problemas de los demás? Pero ahí está el verdadero reto de esta situación, de crear condiciones en esos países para que no se quieran mover. no, bueno, espérame. Además de eso, sí saben que ya están entrando africanos vía México y que no están cruzando Estados Unidos, que se acaban quedando aquí. No solo son centroamericanos ni sudamericanos, no es América Latina. Es ya también vienen de aquel lado, se cruzan para acá, para entonces subirse a Estados Unidos. Entonces dejo la pregunta y la reflexión para volvernos a reunir por tiempo. Si el culpable de la pobreza de América Latina es Estados Unidos, qué cómodo, porque nosotros no solo estamos siendo el trampolín, ya estamos siendo la alberca de todo. De los migrantes, de las drogas, y entonces, Sí, pues sí. bonito. A ver, ellos no reciben y entonces también tenemos problemas con las armas que vienen para allá, con Bueno. el consumo de drogas que que hay en los Estados Unidos. Es todo un problema que no nos podemos cerrar a decir, a ver, México, cierra tus fronteras, manda tus elementos y hazle como puedas. ¿Por qué? Porque aquí la parte es, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que pedimos. Y Estados Unidos tiene que ser cuidadoso en qué le pide a México porque se le puede revertir. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos en qué le pedimos a Estados Unidos porque se nos puede revertir. Tendríamos que estarnos sentando a ver cómo resolvemos un problema de los dos y no solo con un tuit diciendo que México es un abusivo, A gandalla. mí me preocupa una cosa, No lo hace falta dejo de cosa. tarea. Me preocupa enormemente lo siguiente y piénsenlo. Si yo tengo migrantes en la frontera, Trump me está amenazando con un tema. ¿Qué hago con esos migrantes? No los puedo regresar. Necesito gente en mi Guardia Nacional. Estoy pensando como populista, ¿eh? Y también me caerían muy bien 1 millón de votos más. Y si yo les doy la nacionalidad mexicana y los meto a la Guardia Nacional, resuelvo el problema y Dice, tengo 1 millón de votos más. Piensa mal y acertarás. Es lo que estás haciendo. Estás diciendo, ¿qué pasaría si? Bueno. Aquí podemos ver, ojalá y no Se lo lleguemos a un pregunté al extremo así. presidente, y no he tenido respuesta. No le aseguré, lo dejé ahí calladito el tema, en el sentido de, ¿está usted ofreciendo dinero a los migrantes, 6,000 pesos para ser precisos, para que de alguna manera pueda usted otorgarle la nacionalidad mexicana y entonces formen parte de la Guardia Nacional? Porque entonces eso representaría, pensando como populista, 1 millón de votos más. ¿Seguimos platicando de esto más adelante? Muchas gracias, claro que Ay, sí. a ti, Beatriz Ramos García, gracias. ¿Piensa mal y acertarás? Pues sí, ¿Tú crees? ahí lo que estamos manejando es Entonces eso. ahora va a cuidar tu casa un Maro Salvatrucha, ¿o cómo?
El caso de los maras salvatruchas Bueno, también pues se entraban 23 al día Pero fue una hace forma, 10 años. en su tiempo fue una forma de contener la migración. Claro. Ya se brincaron a los maras. Claro, ya se brincaron a los maras, ya los maras ya no nos pueden ni ayudar en eso, para que me entiendas. Está complicado. Gracias, Rodolfo. Vuelve aquí al programa. Gracias por la invitación y espero ti. que no sea la... No va a ser la última. No, pues bueno, espero yo también mañana estar al aire. Entonces... Yo, Bueno, también, entonces ojalá no, los pues dos, si no me das ojalá los trabajo dos tú, no, sigamos. pues ojalá los dos sigamos. No, pues ya me preocupé con lo que dije. Bueno, ni modo. Ya lo dijiste. Pues sí. Pues no, y además, ya, pausa, volvemos. Muchas gracias.